Buenos días, mis preciosos. ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Espero que bien. ¿Cómo les fue en la leccioncita de lenguaje? Les vi que bastante bien. Hubo un poquito de confusión, ¿no es cierto? Lo que era la copla y las rimas asonantes y consonantes, pero estuvo muy bien. Les felicito. Ahora tenemos, ¿no es cierto? Hoy es miércoles y vamos a ver ciencias naturales. ¿Se acuerda cuál fue el temita anterior en ciencias naturales? Muy bien, el agua. ¿Qué temita creen que sea hoy? A ver, ¿de qué hablaremos? ¿Hablamos del agua? ¿Qué nos tocará? Veamos. Ya, muy bien, veamos qué temita. Muy bien, ¿adivinaron? El aire, ¿no es cierto? Vamos a ver sobre el aire, ¿no es cierto? ¿Se acuerda? El agua era, ¿qué era? Un recurso natural, renovable o no renovable. Muy bien, era renovable. ¿Y el aire qué será? También es un recurso natural renovable. Conozcamos un poquito más sobre el aire. Muy bien. Primerito, ¿no es cierto? Vamos a empezar conociendo las características. ¿Qué es el aire? Y vamos a ir viendo sus características principales, ¿no es cierto? Así como el agua, ¿no es cierto? También veamos, conozcamos qué pasa con el aire. Muy bien. Primerito, dice que el aire se determina a la mezcla de gases que encontramos en la atmósfera, ¿no es cierto? Dice que el aire se determina a la mezcla de gases que encontramos en la atmósfera. Ya vamos a ver qué es la atmósfera. Vamos viendo un poquito más. Ya, que quede claro, dice que es una mezcla de gases. ¿Por qué le recalco esta palabrita? Porque más adelante vamos a conocer qué gases están compuestos y qué es la atmósfera. También dice que el aire permanece en nuestro planeta por la fuerza de la gravedad. ¿Se acuerda qué era la gravedad? ¿Se acuerda del ejemplo de la manzanita de Isaac Newton? ¿Qué pasó? Muy bien. ¿Por qué se cayó? Ya no regresó, no se fue hacia arriba, sino fue empujada por la fuerza de la gravedad, ¿no es cierto? Entonces, esa es la fuerza de la gravedad. También dice que la gran cantidad de oxígeno que tiene el aire permite la vida de los seres bióticos. Imagínense si el aire no estuviera compuesto por oxígeno, ¿no es cierto? ¿Qué nos podría suceder? Igual que el agua, ¿se acuerdan? No hubiera vida, no podríamos, ¿qué pasaría con el agua? Perdón, con el aire. No podríamos respirar, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora veamos, ¿no es cierto? Arriba habíamos escuchado la palabrita atmósfera. Veamos qué es la atmósfera. Dice, ¿no es cierto?, que la atmósfera nos protege del frío en la noche y del calor del sol o en el día o el calor, ¿no es cierto? Dice que actúa como una especie de cobija, ¿no es cierto? En todo el planeta, ¿no es cierto? La atmósfera actúa como una especie de cobijita. Es como usted ha visto, se pone la cobija cuando tiene mucho frío, ¿no es cierto? Y le da calorcito, lo mismo la atmósfera es una especie de una cobijita que le protege tanto del frío como del calor para que no nos quememos y no nos congelemos. ¿Ya? Ahora también dice que, ¿no es cierto?, la capa de ozono que tenemos en la atmósfera también, la capa de ozono que está formada, ¿no es cierto?, por 3 átomos de oxígeno y no permite el paso de los rayos UV. ¿Qué son los rayos UV?
¿Por qué la mamita le pone protector en su carita? Muy bien, ¿no es cierto? Los rayos UV son los rayos ultravioletas que nos puede hacer mucho daño. Entonces, en cambio, la capa de ozono dice que es, ¿no es cierto?, como un escudo que le ayuda a la atmósfera, ¿no es cierto?, a protegernos, que no pasen los rayos UV hacia nosotros y no nos hagan daño, ¿no es cierto? Entonces, mire usted, la capa de ozono, ¿no es cierto?, es como un escudo que le protege a la atmósfera, ¿no es cierto?, para que no le ayuda protegiéndonos y así no permite los rayos ultravioletas o los rayos UV. Entonces, mire usted, la atmósfera nos sirve como una cobijita y la capa de ozono, en cambio, le cubre a la atmósfera, ¿no es cierto? Así ya nos protege más a nosotros. Estamos protegidos por la capa de ozono y por la atmósfera, ¿no es cierto? Entonces, para que usted sepa, más o menos tenga una idea qué es la atmósfera, qué es la capa de ozono. Ya, ahorita ya más o menos nos quedó claro. ¿Sí? Continuemos conociendo un poquito más sobre el aire. Muy bien, ¿se acuerda que dije recuerden, ¿no es cierto?, que la palabrita gases, ¿sí? Muy bien. Entonces aquí dice que el aire está compuesto por un gas que se llama nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono y otros gases. Le conocen como gases nobles, ¿no es cierto?, que está compuesto de vapor, de agua más o menos. Eso igual usted más adelante va a ir conociendo un poquito más sobre este temita, ¿no es cierto? Hoy yo le doy algo que usted tenga una idea. En quinto, en sexto, irá conociendo un poquito más sobre estos gases. ¿Se acuerda que el agua tenía una fórmula? ¿De qué estaba compuesta el agua? A ver, ¿se acuerdan cuál era la fórmula del agua? Muy bien, la fórmula del agua era H2O. Estaba compuesta por 2 átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Ahora miremos, entonces, el aire en cambio está compuesto por nitrógeno, oxígeno y dióxido de carbono. Vamos conociendo, ¿no es cierto?, un poquito más para ver qué son esos gases, qué será el nitrógeno, qué será el oxígeno. Conozcamos un poquito más, aunque aquí ya usted en el gráfico puede observar cuál de estos gases tenemos en mayor cantidad. ¿Sí observa el gráfico? Muy bien. El nitrógeno. Tenemos en mayor cantidad, el 78% del aire está compuesto de nitrógeno, el 21% de oxígeno y solo el 1% está compuesto del dióxido de carbono y otros gases. Conozcamos un poquito más de qué se tratan estos gases. Muy bien. Dice que no es cierto que el dióxido de carbono es un gas escaso. Lo producen los seres humanos cuando nosotros respiramos y también lo produce el humo de los coches, el humo de las fábricas, cuando hay incendios, ¿no es cierto? Entonces, ese humo es el dióxido de carbono, ¿no es cierto?, que no es nada bueno para nuestra salud. Por eso, si vio en la composición, está compuesto por una mínima cantidad, ¿no es cierto?, del dióxido de carbono. Ahora, ¿qué es el oxígeno? Dice que es el segundo más abundante, ¿no es cierto? Acuérdese, el dióxido de carbono era muy escaso. El oxígeno es el segundo gas más abundante en el aire. ¿Y quién lo produce? Las plantas, ¿no es cierto?
y lo utilizan los seres vivos para respirar. Por eso se acuerda en qué lugar en qué región era conocido como el pulmón del mundo porque había mucho oxígeno. Muy bien, ¿no es cierto? En el oriente, porque teníamos muchos bosques y era conocido también como el pulmón del mundo, ¿no es cierto? Porque había oxígeno para respirar. Y luego tenemos el nitrógeno, que es, dice, el gas más abundante que tenemos en el aire. ¿Sí? Muy bien. Mire usted, hagamos un pequeño aquí, volvamos a observar este gráfico. Muy, muy importante porque ojo, esta va en la pruebita. Dice que el aire está compuesto de el 78% de nitrógeno, el 21% de oxígeno y el 1% está distribuido entre el dióxido de carbono y otros gases. ¿Sí? Preguntita, verá que ya le voy avisando qué preguntita va a estar en la evaluación, igual que la fórmula del agua, muy importante que usted conozca. ¿Ya? Ahora, ¿no es cierto? Conozcamos un poco más qué más nos puede dar el aire. Muy bien, propiedades. ¿Qué nomás tiene el aire? ¿Qué características? ¿Qué propiedades? ¿No es cierto? Dice que el aire se parece un poco al agua. ¿Sí? Mire, dice que el aire no tiene color. Ojo, no tiene color, ¿no es cierto? Dice que es transparente cuando no está contaminado. Ahora nuestro aire, cuando es que estamos guardados los coches, que estamos las personas en casa, está bastante limpio, ¿no es cierto? Pero cuando hay muchos coches, muchas fábricas encendidas, entonces ahí sí el aire sí tiene un poquito de color, pero por la contaminación. Entonces, pero en general el aire no tiene color. El aire no tiene sabor. Usted saque su carita por la ventana un poquito, no puede sacar mucho y observe. Va a observar que no tiene color. Usted saque y va a ver que tampoco tiene sabor, pero, ojo, dice que el aire sí tiene peso. ¿No es cierto? Podemos hacer el experimento de un globito, ¿no es cierto? Por ejemplo, un globo inflado que está con aire y un globo que está sin aire y le ponemos en una balanza. Y usted va a ver que el globo inflado tiene un poco más de peso. Entonces el aire sí tiene peso. Y también el aire dice que ocupa un lugar en el espacio. Obviamente no lo podemos ver, ¿no es cierto? Pero sí lo sentimos. Siempre, o sea, si no utilizara un lugar en el espacio, no lo sentiríamos. Entonces, el aire ocupa un lugar en el espacio. En todo el espacio está el aire. ¿No es cierto? También, aquí también se parece al agua. No tiene forma propia. ¿No es cierto? También dice que al moverse el aire provoca el viento, que es el viento un poquito más fuerte. También dice que el aire ejerce presión, ¿no es cierto? ¿Qué es presión? Como empujar, ¿no es cierto? Como usted puede ver, mire usted aquí algunos gráficos, vaya viendo. Aquí va a decir, ¿por qué está este niño está viendo si es que tenía sabor, está probando y aquí mire usted la balanza, está pesando, ¿no es cierto? Aquí los globitos que yo le decía peso, aquí también está haciendo presión, ¿ya? Conozcamos un poquito más, ya sabemos las propiedades. El aire no tiene color, no tiene sabor, pero sí tiene peso, ocupa un lugar en el espacio, no tiene forma propia, se mueve y provoca viento, ejerce presión, ¿no es cierto? Ahora miremos, conozcamos un poquito más del aire. ¿Qué más nos puede ofrecer el aire? Muy bien.
¿por qué el aire es importante? A ver, el aire es muy importante, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque dice, ¿no es cierto?, que todos los seres vivos necesitamos el aire para vivir, ya que por medio del aire nosotros respiramos. Las plantas realizan la fotosíntesis. ¿Se acuerda qué era la fotosíntesis? ¿Qué era? Muy bien, ¿no es cierto? Cuando las plantas fabricaban o elaboraban su propio alimento. Sí, muy bien. También dice, mire usted, los animales acuáticos, mire usted, respiran el oxígeno disuelto en el agua. Ya, mire usted, ¿no es cierto? Qué importante. Imagínese sin aire, sin oxígeno, ¿qué nos pasaría a nosotros? Obviamente, ¿no es cierto? No habría vida. Muy bien, conozcamos un poquito más en qué más nos ayuda el aire, para qué más nos sirve el aire. ¿Ya tienen ustedes idea? ¿Para qué más? ¿En qué más nos ayuda el aire? Veamos si tienen razón. ¡Wow! Usos del aire. Muy bien. ¿No es cierto? Los usos del aire. Dice que el aire es imprescindible para la vida. Los seres vivos necesitamos para respirar. Todos los seres vivos, plantas, animales, personas, ¿no es cierto? El aire también es necesario para la combustión. Nada puede prenderse, ¿no es cierto?, o arder si no hay oxígeno. ¿Sabe qué es la combustión? ¿No es cierto? Es como soplar, o sea, el aire nos ayuda y para que esto lo mantenga por el oxígeno, ayuda a que la candela se prenda. Haga un experimento, mire usted, prenda una velita, lo pone sobre una base segura, tápele con un vasito y va a ver qué sucede esa vela. Ya, haga el experimento, le pone la velita, le prende, le pone en un platito y le tapa, luego le deja prendida y le pone un vaso. Va a ver qué sucede cuando se acabe el oxígeno, porque la llama se mantiene encendida por el oxígeno, ¿no es cierto? Conozcamos un poquito más. ¿Usted ya tiene idea en qué más podemos usar el aire? Veamos si tiene razón. Muy bien. Dice que los sonidos, ¿se acuerda cuando mirábamos el tema de los sonidos? ¿Qué necesitábamos? Aire. Muy bien, si no, no viajaban las ondas sonoras, ¿se acuerda? Muy bien, entonces los sonidos viajan por el aire, porque si no hubiera aire, ¿no es cierto?, no los escucharíamos. No escucharíamos. ¿Se acuerda que yo les hacía que hicieran silencio y escucharan cuando cantaba un pajarito, cantaba el gallo? ¿Se acuerda cuando pasaba un auto? Muy bien, era por las ondas sonoras, ¿no es cierto?, que viajaban por acción del aire. También dice que el aire permite, mire usted, el vuelo de los animales. Les ayuda a que agiten sus alas y así igual para que puedan los aparatos como los aviones, las cometas volar sin aire, no pudiera suceder esto. Mire usted qué importante es el aire, ¿no es cierto? Y en qué nomás se utiliza el aire. Conozcamos un poquito. Muy bien, dice también, no sé si usted alguna vez ha observado y se ha acostado cuando podíamos salir al parque y usted ha mirado hacia arriba, hacia las nubes, ¿no es cierto? Y es como que usted le ve que las nubes se mueven, ¿no es cierto? Sí, dice que el aire empuja las nubes, ¿no es cierto? Le empuja hacia arriba, ¿no es cierto? También transporta el polen y las semillas, ¿no es cierto? Por eso usted ve que hay flores si hay en un lugar y después también se da en otro lugar, ¿no es cierto? Porque el aire le ayudó, porque obviamente también los pajaritos transportan el polen.
¿no es cierto? Entonces, pero igual el aire le ayuda a transportar el polen y las semillas. ¿Qué más? Usted ya está viendo el dibujito. Muy bien. Le ayuda a secar la ropa. Hoy muchas personas tenemos la secadora o tienen ustedes la secadora, pero hay todavía personas que utilizamos, ¿no es cierto?, el aire. Y por acción del aire le ayuda a secar la ropa. También dice que gracias al movimiento del aire también generamos energía, tanto cinética como eléctrica. ¿Se acuerda cuál era la energía cinética? ¿Se acuerda cuando miramos el temita de la energía potencial y la cinética? Muy bien, usted ya le está mirando ahí al carrito. Muy bien. La energía cinética es la energía en movimiento. Ya, entonces usted va a ver la energía, entonces por acción del aire, ¿no es cierto?, ayuda, ¿no es cierto?, a generar energía, tanto cinética como eléctrica. La eléctrica usted ya sabe dónde encontramos, ha visto en el foco, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Ahora, también dice que el aire nos ayuda en los deportes. Muy bien, en los deportes de recreación, como por ejemplo las velas, los parapentes, alas delta, ¿no es cierto? Entonces, mire usted, tantos usos que tenemos, ¿no es cierto?, que lo hacemos gracias al aire. Y usted debe tener más usos que podemos utilizar, ¿no es cierto?, en su mentecita, ¿en qué más podemos utilizar el aire? Ya, entonces este ha sido un temita del aire, ¿no es cierto? Espero les haya quedado claro para qué importancia, de qué está formado el aire, características del aire, por qué el aire es importante, en qué podemos utilizar el aire. ¿Se acuerda de qué estaba compuesto el aire? A ver, ¿se acuerda? Muy bien, estaba compuesto de nitrógeno, oxígeno y dióxido de carbono. El 78% era de, muy bien, nitrógeno, el 21% de oxígeno y el 1% del dióxido de carbono y otros gases nobles. Ya, muy bien. Espero que les haya gustado el temita. Muy bien, mis preciosos. Espero les haya podido ayudar con este temita. Cuídense mucho y resuelvan la actividad. Ya les voy a, para reforzar un poquito más y a ver qué tan claro les quedó, les voy a enviar una actividad muy fácil, ¿no? Como siempre, les envío por Educay. Cuídense mucho, les quiero mucho. Chao.